Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Helen Quiñones. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les contamos. Fuerte golpe al narcotráfico. Este fin de semana en el puerto marítimo de Guayaquil, la policía decomisó 6 toneladas de cocaína con destino a México. Hay 2 personas detenidas. Son las 6 toneladas de droga valoradas en 91 millones de dólares en México, hasta donde pretendía llegar vía marítima, saliendo desde el puerto de Guayaquil. Uno de los canes, del momento que se realizaba el registro técnico, dio positivo para este tipo de carga. El momento que se realizó la inspección, se encontraron las 6 toneladas. Datos de los agentes antinarcóticos de Ecuador señalan que el cargamento debía arribar en Puerto Ensenada, que se localiza en la esquina noroeste de México, en el estado de Baja California, punto estratégico en la cuenca del Pacífico, a solo 110 kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos en Norteamérica, donde el valor de esta droga es de 244 millones de dólares. Son varias estrategias y varios controles, circuitos en series que maneja la Policía Nacional. Uno de ellos son los escáneres, otra de esas técnicas es la perfilación de las personas, de los contenedores, y otra es la utilización de los canes detectores. Triste amanecer, así es denominado este fuerte golpe al narcotráfico ejecutado por la Policía Nacional, donde hallaron los 6.101 paquetes de droga, ocultos entre polietileno de alta densidad. Dentro de estos sacos de yute estaba la sustancia envueltas en paquetes tipo ladrillo. El modus operandi, transportar la sustancia catalogada sujeta a fiscalización mediante la utilización de carga contenerizada, es decir, al interior del contenedor, para el ocultamiento del alcaloide y evadir los organismos de control mediante la modalidad de contaminación en medio del producto. Es importante que la Policía Nacional, dentro de este operativo, saca de circulación alrededor de 60.704 dosis de este tipo de droga. En este operativo, además, los agentes llegaron a la bodega de donde salió el contenedor, ubicada en el norte del puerto principal. En ese punto, 2 sujetos fueron aprehendidos: Marcos Luis Bolaños Gorotiza y Franklin Raúl Llanes Mata, este último con 5 antecedentes penales. En el 2007, en el 2009, una por falsificación de firma, otro por uso documento falso. Estas labores se suman a las realizadas también el domingo 18 de febrero, cuando la policía incautó 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, que también tenía como destino final el territorio mexicano. Esta fue incautada a 100.000 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Guayaquil, Durán y San Borondón registraron más de 12 horas de una intensa lluvia. Esto generó fuerte congestionamiento vehicular en las principales avenidas. Así amanecieron al menos 7 cuadras de la segunda etapa del recreo en el cantón Durán, tras más de 12 horas de intensas lluvias. El agua llegó casi a la altura de las rodillas de los habitantes que salieron temprano por la mañana a tomar el bus de transporte público. Siempre pasa lo mismo, si ha llovido toda la noche ha llovido. Un panorama similar se registró a tan solo 10 minutos de este punto, en la cuarta etapa del recreo, donde el agua ingresó hasta las viviendas. Y según los afectados, la basura es la principal causa de las inundaciones. A veces la gente no bota en el horario que es la basura y se acumula la basura aquí. Y mientras esto sucedía en el cantón ferroviario, fuerte congestionamiento vehicular se registró en Guayaquil, con mayor intensidad en la vía Daule en el ingreso al sector de Flor de Bastión. En este sector del noroeste del puerto principal, varias calles quedaron anegadas, producto del lodo y las rocas que bajaron de las lomas. Aquí las aguas nos llegan fatales y hay que esperar que estén esas obras, para que nos dicen que con esas obras que nos están haciendo ya no nos vamos a inundar. Aquí, los moradores se anticiparon y construyeron muros más altos para evitar el paso del agua. Imagínense, para hacer un piso de aquí de 100 metros, de 120 metros que se es esto aquí, estamos hablando de que hay que invertir unos $600 por lo menos. Y en el sector de las orquídeas, un árbol cayó sobre un parque, arrancando cables de internet y telefonía. Ya también por el tiempo que están aquí en el sector y por la lluvia. Hemos tenido una lluvia casi más de 12 horas y es lo que ha provocado esto. Y el ingreso de una de las ciudadelas de la vía San Borondón quedó completamente inundado, generando malestar para quienes transitaban por este punto para llegar a su lugar de destino. Según el INAMI, las intensas lluvias se continuarán registrando con un comportamiento inusual en estas 3 ciudades durante el mes de febrero.
este invierno también afecta al Cantón Playas, que nuevamente quedó bajo el agua producto de la fuerte lluvia de las últimas horas. Decenas de barrios y centenares de familias resultaron afectadas. Nuestro compañero Eder Cheme nos amplía la información a esta hora. Eder, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, al menos una decena de barrios aquí en el Cantón Playas, perteneciente a la provincia del Guayas, amanecieron este lunes bajo el agua. Esto luego de las fuertes precipitaciones registradas durante la noche del último domingo y también la madrugada de este lunes. En el sector en el que nos encontramos en este momento es el barrio Altamira, el cual se encuentra completamente anegado y la profundidad o la altura del agua llega incluso hasta el metro de profundidad. En este barrio los moradores incluso no han podido salir de sus viviendas y han tenido que improvisar lanchas o botes para poder movilizarse de un extremo a otro. Pero escuchemos el sentir, cuáles son un poco las reacciones tras esta inundación luego de una semana en la que también se inundaron los moradores de este sector. Escuchemos. No hay solución para aquí en esto, caballero, como puede ver, tenemos todo inundado aquí, playa, en nuestro sector. Por el agua ya no se puede hacer nada, tenemos que estar encerraditas. La intensidad de las lluvias fue de tal magnitud que incluso en el barrio conocido como Brisas de Playas, una vía de segundo orden quedó completamente inhabilitada. Las precipitaciones de este lunes, del domingo y el lunes, precisamente han generado que varios sectores amanezcan completamente anegados. Y es importante mencionar que hace una semana nada más el COE cantonal de Playas decretó el estado de emergencia luego de que varios sectores también se anegaran. Es todo cuanto puedo informar a esta hora de la tarde, compañeros, desde aquí, desde el Cantón Playas, específicamente desde el barrio Altamira, donde sus moradores están completamente inundados. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Muchísimas gracias por ese reporte. Y el Cantón Muisne fue golpeado por una intensa lluvia durante la noche y la madrugada de este lunes. Se conoce que de momento existirían 2 ríos desbordados, varios deslizamientos de tierra y más de 1000 hectáreas de cultivos afectadas. Nuevamente, el escenario se vuelve a repetir. Escuelas inundadas, deslizamientos de tierras y varias comunidades incomunicadas. Ese es el resultado de las intensas precipitaciones que azotaron al Cantón Muisne la noche y madrugada de este lunes. Según información proporcionada por la alcaldía de este cantón, las zonas más afectadas serían la parroquia San Gregorio, El Salto, San Jacinto y Estero de Plátano. Además, varios deslizamientos de tierras y el desbordamiento de 2 ríos, lo que ha dejado incomunicada a varias comunidades. Compañero, no sé si será el mismo derrumbe o será otro, más acá de Estero Ancho, más acá todavía, compañero, mire cómo está. De momento se conoce que existirían más de 1000 hectáreas de cultivos afectadas y alrededor de unas 30 familias damnificadas por las fuertes lluvias. Pero las inundaciones no es la única realidad. Las vías estatales que conectan Muisne con Pedernales y Atacames registran varios hundimientos y socavones. En el año 2016, este cantón al sur de la provincia fue sacudido por el terremoto de ese entonces y no ha logrado recuperarse en su totalidad. Estas inundaciones y las fuertes lluvias sin precedentes ahondan más la crisis y las afectaciones a su gente. En otros temas les contamos, las Fuerzas Armadas desarrollan una limpieza total y suspenden todos los privilegios que existían en la cárcel de El Inca. Un equipo de este canal ingresó a este centro para evidenciar la situación actual. Bajo estrictas medidas de seguridad, cumpliendo con los filtros militares y policiales, ingresamos este lunes a la cárcel del Inca para ver los avances del mega operativo que se desarrolla en este centro carcelario desde el pasado viernes. En el primer acceso nos encontramos con la acumulación de basura, colchones, armarios y ropa que se extrajo de todas las celdas durante estos 3 días. Llevamos algunas toneladas de basura con el apoyo de Maceo, vista de la cantidad de madera que tienen al interior de los pabellones, como armarios, mesas en las que no están autorizados.
teníamos que evacuarlos del centro de privación de libertad. Las autoridades militares han dispuesto a los mismos privados de libertad desarrollar actividades de limpieza también en las zonas administrativas, baños y corredores de este centro penitenciario. Lo que permite levantar estas situaciones prohibidas que tienen al interior de los pabellones es poder verificar algunas presunciones de armas, municiones, explosivos que suelen esconder en los pabellones o en las celdas. En este levantamiento se ha logrado decomisar durante estos días cientos de armas blancas, celulares, electrodomésticos, droga y conexiones clandestinas de Internet. Además, se dispuso suspender algunos privilegios que existían en este centro. En este centro penitenciario hay una forma de distribución de los alimentos media sui generis, donde ellos están distribuidos por el personal de PPLs mismo, entonces esto se está cambiando con el apoyo del SNAI. Asimismo, durante el día, los alrededor de 1.200 privados de libertad que se levantan a las 5 de la mañana deben cumplir con las actividades físicas que les disponen las fuerzas del orden. Pues hemos decidido darles un poco de flexibilidad en la situación de física, un poco de ejercicio, un poco de mover los músculos con el licenciado de Educación Física, un oficial del Ejército quien les dirige en esta actividad. 800 militares y 300 policías están hecho cargo del control de este centro. Los guías penitenciarios, mientras tanto, apoyan desde la parte externa en el tema logístico. Este operativo tiene una duración de 6 días. Posteriormente, las Fuerzas Armadas entregarán el control al SNAI, entidad que ha sido fuertemente cuestionada por su frágil labor en el sistema penitenciario. La intervención en la cárcel de Tulcán delata lujos y privilegios para ciertos reclusos que purgan penas por homicidio. El bloque de seguridad continúa decomisando drogas y objetos prohibidos en los pabellones de hombres y mujeres. Jairo Jacome con el informe. Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La intervención continúa aquí en este centro de privación de la libertad, aumentando la cantidad de objetos prohibidos decomisados durante el fin de semana. Es la imagen interna del Centro de Privación de Libertad de Tulcán, luego de 3 días de iniciada la intervención por 480 policías y militares, encargados de asumir la seguridad interna y externa para instaurar el orden tanto en el pabellón de hombres como de mujeres. La planificación está para permanecer aproximadamente una semana aquí, más verificando, registrando, colaborando con el SNAI para que el régimen interno de los PPLs tenga mayor fluidez. La cantidad de objetos prohibidos decomisados en techos y paredes con caletas aumenta cada día, delatando la vulnerabilidad de los filtros de seguridad para abastecer a los reclusos. Decomisados 112 teléfonos celulares, 70 accesorios de celular, $200.85, 3 tablets, un módem, 10 relojes, 9 pulseras, 4 anillos, 15 artículos electrónicos, 15 objetos cortopunzantes, 500 gramos de marihuana. Pero eso no es todo. Los uniformados evidenciaron el privilegio con el que contaba alias Chucky, detenido por el delito de femicidio, quien purgaba su pena con lujos en una celda VIP. En estas celdas tenían colchones de plaza y media, estas celdas tenían luces LED, estas celdas tenían interruptores touch. En una celda en particular se encontró perfumes de marca. El aseo y mantenimiento de pasillos, patios y celdas está a cargo de los mismos reclusos, que cumplen una rutina distinta a raíz de la intervención. Realizar la izada de la bandera con su himno nacional. De ahí proceden a realizar actividad física, tanto en el pabellón de hombres como en el pabellón de mujeres. Posterior a eso realizan mantenimiento de las instalaciones. Pese a la dotación de provisiones, familiares de los PPLs denuncian tras cámaras el cobro de $10 por funcionarios del SNAI para alimentación. Por ello, Fuerzas Armadas vigila que todos cuenten con sus 3 comidas diarias. Con la entonación del himno nacional, todas las mañanas se fomenta el civismo aquí en el interior de este centro carcelario. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Gracias por la información. Amigos, ahora les contamos que en el marco de una comparecencia en la Asamblea Nacional, la canciller anunció que Ecuador no entregará armamento bélico ruso a Estados Unidos.
Sobre el tema comparece también el ministro de Defensa. A esta hora nuestra compañera Karen Aros sigue de cerca este tema y nos amplía la información. Karen, buenas tardes. Hola Helen, amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, hace minutos nada más terminó ya la comparecencia de la Canciller de la República y ella fue enfática aquí en la comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional al decir que por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, el Ecuador no enviará material bélico a Estados Unidos. Aclaró además que este mero anuncio, que es justamente en lo que quedó, no ha tenido afectación ni ninguna incidencia en las exportaciones. Lo que sí explicó es que la sanción que impuso Rusia, por ejemplo, al banano, afectó nada más a 5 fincas por el tema fitosanitario. Lo que no sucedió, lo mismo con las flores, ha dicho la canciller en su comparecencia. Escuchemos un extracto de su intervención. Un lineamiento claro del señor presidente de la República del Ecuador en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. Y bien, sobre este mismo tema a esta hora, pero de manera reservada en esta comisión, comparece el ministro de Defensa. Esperamos luego de ello conocer cuáles son los detalles de su intervención. También estaba convocada, a contarles, la ministra de la Producción, Sonsoles García, pero no ha acudido, así nos han informado desde la comisión. Eso es cuanto les puedo comentar hasta el momento desde la Asamblea. Liz, continúas tú con más información. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Vamos con esto a hacer una pausa, amigos, pero enseguida el exdirector del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, Rodrigo Frías, sería el virtual defensor. 24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Gracias por informarse junto a nosotros. Les contamos que el exdirector del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, Rodrigo Frías Toral, es el mejor puntuado dentro del concurso para elegir al nuevo defensor público. Nuestra compañera Daniela Valencia está en el Consejo de Participación Ciudadana y desde allí nos cuenta los detalles. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Así es, hace unos momentos sesionó la Comisión Ciudadana de Selección encargada de elegir al nuevo defensor público y con 7 votos a favor aprobó la resolución con las notas finales de los 12 postulantes. Con ello se conoce que el mejor puntuado de este concurso es el exdirector del Consejo de la Judicatura de la provincia de Los Ríos, Rodrigo Frías Toral, con 96,4 puntos sobre 100. Le sigue el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, con 83,4 puntos y luego el exfiscal también de la provincia de Los Ríos, Jorge Ballesteros, con 80 puntos. A pesar de que ya se tendría un virtual ganador del proceso, pues se tiene la nota final correspondiente a la fase de méritos y también la prueba escrita y práctica. Aún resta una etapa que podría hacer variar este listado. Escuchemos a la secretaria de la comisión.
Una vez concluida la fase de méritos y oposición, requerir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoque a proceso de escrutinio público e impugnación ciudadana de los postulantes descritos en el numeral 1 de la presente resolución. Y bien, con esta resolución que se enviará al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este organismo tiene 3 días para convocar a la fase de escrutinio e impugnación ciudadana. En caso de que se presenten impugnaciones ciudadanas y estas sean aceptadas a trámite, la Comisión Ciudadana de Selección deberá convocar una fecha y hora, una audiencia pública, para que se den las pruebas de cargo y de descargo. En caso de que se acepte la impugnación en contra de cualquiera de estos postulantes, este podría ser descalificado, por lo que hasta entonces no podremos conocer quién será el reemplazo del defensor público encargado, Ángel Torres Machuca. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Daniela, muchísimas gracias. Se busca impunidad a través de la reforma al COIP sobre la revisión de sentencias, según la ex ministra de Gobierno María Paula Romo y el ex presidente de la Comisión de Justicia Alejandro Jaramillo. Aún no hay fecha para retomar la sesión del Pleno en el que se trata la propuesta. No empezó ahora. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal se trataron ya en el periodo cesado en la Comisión de Justicia, que presidía entonces Alejandro Jaramillo. Por esos días, las reformas que hoy generan polémica sobre la revisión de sentencias o que Fiscalía comparte información de sus investigaciones, ya eran parte de las conversaciones de pasillo, cuenta. Pero en el trabajo de la comisión no se las incluyó. Se realizó un informe para primer debate, pero el proceso se truncó porque no había quórum. Algunos asambleístas, miembros de la Comisión de Justicia Estructural del Estado, me refiero directamente a los de la Revolución Ciudadana, no nos dieron quórum para poder aprobar este informe, abocar conocimiento y poder debatir ya el informe que estaba listo para primer debate. En ese entonces, 4 de 10 integrantes de la comisión eran de la Revolución Ciudadana. Hoy que son 5 de 10 y que presiden la comisión, las reformas fueron incluidas. El informe pasó, se debate en el Pleno y para Jaramillo las cosas van teniendo sentido. Como se ve, de manera sorpresiva, han incluido, luego de que este informe ya estaba listo, han incluido esta disposición transitoria de manera sorprendente. Ya al menos yo no lo hubiera permitido, tomando en cuenta que no es un tema político, es un tema netamente legal. Para la exministra de Gobierno, María Paula Romo, la explicación es una sola. Están haciendo o intentaron hacer una reforma para la impunidad de los líderes del correísmo y para interferir en las investigaciones de la Fiscalía General. Esta es la respuesta. Los otros artículos están ahí probablemente por pedido de algún sector, son una especie de colcha de retazos en una reforma que en su parte más relevante para quienes conducen la Comisión de Justicia era precisamente esa agenda de impunidad por la que trabajan desde que llegaron a la Asamblea Nacional. Desde el correísmo se han hecho a un lado de los señalamientos y por lo pronto se ha acordado debatir estos temas por separado de las reformas sobre incremento de penas en algunos delitos. Pero todo está en suspenso. No hay fecha aún para retomar la sesión del Pleno. La excomandante de la policía, Tanya Varela, se desmarcó de los señalamientos del informe del ex Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el caso León de Troya, donde se asegura que Varela habría facilitado las operaciones de la mafia albanesa en el país. En la misiva, la excomandante de la policía señala: desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales. Eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna, ni como comandante general de la policía, ni como civil. Hasta la fecha, no se ha requerido mi comparecencia en el marco de ninguna investigación. Y si las autoridades me requieren, estaré presta a comparecer. Momento de una nueva pausa, amigos, pero los invitamos que continúen junto a nosotros. Al regresar les contaremos que hasta $7 podría costar la hora laboral en caso de que los ecuatorianos aprueben las preguntas que buscan retornar a la contratación por horas. Además, el INEC presentó este lunes las proyecciones de población y alerta una reducción en la tasa de fecundidad
y un crecimiento de adultos mayores. Los detalles de este y otros temas al volver, quédese junto a nosotros. El año 1987, cuando fue de 167.2 milímetros. De ahí que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, indica que estas lluvias no son propias de una época invernal normal, pues se le suman dos factores más: las condiciones locales termodinámicas y el calentamiento en las costas por el fenómeno de El Niño. Y para estas próximas horas, presten mucha atención, se esperan lluvias de alta intensidad en la parte sur de Guayas, en El Oro y en Loja, donde podrían presentarse precipitaciones de entre 32 a 70 milímetros. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes.